tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo pastoral al inicio de cada programa, de quien les habla el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí en nuestro habitual programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el 6º programa de esta nueva serie de conferencias del noviazgo, matrimonio, divorcio, antidivorcio y antirrecasamiento del divorciado. Todo un tema completo, un súper tema, el segundo tema bíblico más importante para la sociedad. Muchas gracias al selecto grupo de seguidores del canal. Hoy damos inicio a la sección del tema del divorcio, el más extenso de todos, el más técnico, el más complejo, el más argumentado, el que menos gusta y al cual le dedicaremos unos cuantos programas. Si usted es de ese grupo selecto seguidor del canal, verá que venimos disertando los puntos de estas conferencias de forma temática y no de forma expositiva como es nuestra costumbre normal, porque la idea es dar un giro a nuestra forma de exponer la verdad. El divorcio, tristemente, se ha convertido en una de las realidades más dolorosas, extendidas y normalizadas de nuestro tiempo. El divorcio, hace apenas unas décadas, era considerado una tragedia, incluso una vergüenza y algo excepcional. Sin embargo, hoy se ha transformado en una opción rápida, frecuente y socialmente aceptada para resolver conflictos que, en muchos casos, podrían haberse sanado con paciencia, guía pastoral correcta y el manual de la palabra de Dios. Pero la gente no está por la labor de humillarse, aunque se llaman cristianas. Por eso siempre decimos que solo el inconverso, solo el anticristiano, solo el de duro corazón, solo el perdido se divorcia. Que quede bien clara nuestra postura a la audiencia. Solo el perdido se divorcia, punto. Esa es una máxima que repetiremos a lo largo de la serie. Prácticamente en todos los países, culturas y estratos sociales, el divorcio se ha multiplicado hasta alcanzar niveles de una auténtica plaga mundial social. No es una exageración lo que decimos, estimado oyente. Lo vemos en nuestro trabajo pastoral, mírelo usted mismo en las estadísticas, consulte en internet, salga a la calle, gire 360 grados y verá que en todo el barrio hay divorciados o a punto de divorciarse o matrimonios destrozados. Su ciudad compite con la ciudad de al lado a ver quién tiene más divorcios y así su país está a la cabeza de millones de matrimonios destrozados cada año. Divorcios que destruyen hogares, hiere profundamente a los hijos, debilita la estructura familiar, destroza un país, arruina a la gente y deja cicatrices emocionales que pueden durar toda una vida. Y esta desgracia, sí, esta desgracia, lo apoyan los pastores. En este triste contexto real, la Iglesia no puede guardar silencio, no debería. Nosotros no lo hacemos, nosotros gritamos en el desierto de esta sociedad este tema. De los políticos basura no se puede esperar nada, son del mundo. Ellos son los primeros divorciados y con sus leyes aprueban el divorcio. De los líderes religiosos ni le cuento. Mire en su iglesia la de divorcios que hay. Entonces, alguien tiene que gritar en contra del divorcio. El divorcio, que es una rotura, es la evidencia de un fenómeno social, una sociedad rota. Y aunque es un tema delicado, polémico y cargado de emociones, también es un tema urgente y hay que ser valiente para tratarlo. Y a nosotros, en el Ministerio Tinajas, no nos falta nunca la valentía de decir la verdad. Necesitamos hablar del tema con claridad, estimado oyente, con verdad bíblica, con radicalidad, con amor y también dando esperanza. Como ya hemos compartido en el primer programa,
con el tema del divorcio haremos un trabajo largo, profundo y bien estructurado, igual que lo hemos hecho con las conferencias del noviazgo y el matrimonio. Esta conferencia nace con ese propósito: orientar, sanar, prevenir, advertir, edificar y enseñar la verdad, pero también son conferencias para condenar, destruir y derribar todo argumento que se levanta contra la verdad de este tema en las iglesias y en las denominaciones de hoy. Las abanderadas del divorcismo galopante, todas camino del infierno. Somos sinceros con esto, estimado oyente, somos radicales, porque el divorcio en las iglesias se ha extendido como una plaga por culpa de los líderes religiosos. La cultura moderna ha reducido el matrimonio a un contrato emocional, frágil y condicionado a la satisfacción personal. Y lo triste de todo esto es que la religión lo apoya. Y cuando la sociedad y las iglesias dejan de valorar la familia como institución divina, el divorcio se convierte en la salida más fácil. Esta serie de conferencias busca precisamente eso: estudiar el divorcio, prevenirlo, impedirlo, enfrentarlo con sabiduría y, sobre todo, proclamar la esperanza que Dios ofrece a cada persona por medio del Evangelio. Porque aunque el divorcio sea una plaga mundial y sea pecado, aún hay esperanza de perdón para el divorciado y aún hay esperanza de perdón para el adúltero, divorciado, recasado. El divorcio no es simplemente un problema social, estimado oyente, es un problema espiritual. No es una estadística fría ni un trámite burocrático más legal, no. El divorcio se ha convertido en una epidemia devastadora, una fuerza destructiva que está arrasando matrimonios, pulverizando familias, afectando a los hijos, desgarrando almas y debilitando la estructura moral de las naciones. Es una epidemia silenciosa pero implacable. Aceptada, pero mortal, normalizada, pero profundamente corrosiva. Hoy el divorcio se presenta como una solución rápida, moderna y liberadora, pero en realidad es una de las armas más poderosas que el enemigo ha usado para destruir lo que Dios estableció desde el principio: el matrimonio, como algo maravilloso y como un pacto sagrado permanente hasta la muerte. Pero este lenguaje, incluso para el mundo cristiano, ya es una locura, precisamente porque no son cristianos. Por eso somos tan insistentes en el Ministerio Tinajas y somos el canal que más habla del tema en toda la red. Mientras muchos líderes de iglesias callan por miedo a ofender y perder diezmos, el divorcio sigue avanzando como un incendio forestal que no respeta fronteras, ni culturas, ni clases sociales. Lo que antes era una tragedia excepcional, hoy es casi una moda, cuando es pecado, y es una vergüenza. Aún recuerdo yo cuando era joven, escuchar que alguien se divorciaba era una vergüenza. Lo que antes se lloraba, hoy se celebra. Lo que antes se evitaba, hoy se promueve. Y lo más grave, lo que Dios aborrece, el mundo lo aplaude. Por eso esta serie de conferencias en el Ministerio Tinajas no es tibia, no es diplomática, no es políticamente correcta. Es precisamente bíblica, directa, confrontadora, radical y profundamente pastoral. Esta introducción de hoy marca nuestro tono del tema: firme, claro, radical y sin rodeos. Y si tenemos que cortar cabezas, lo haremos. Los pastores, pastoras, sacerdotes y rabinos a favor de la rotura matrimonial tendrán la fiereza de estas conferencias. Este león que les habla, sí, este león que les habla, les mostrará los colmillos a esas hienas divorcistas. El divorcio en el ambiente cristiano se ha convertido en una epidemia, estimado oyente. Por eso luchamos tanto. Es una epidemia casi igual que en el mundo, porque el mundo religioso que practica el divorcio en las iglesias lo hace precisamente porque forma parte de un mundo perdido. La máxima en el Ministerio Tinajas, una máxima que no le va a gustar a nadie, pero se lo digo desde la autoridad pastoral y con la Biblia abierta, es que todo el que se ha divorciado o ha firmado el divorcio es un perdido y ha pecado. Punto. Si fuera salvo, salvaría su matrimonio, así de claro. Refute si puede con la Biblia esto que le digo.
Todo aquel que se llama cristiano y pone un divorcio o firma un divorcio no es cristiano, es pagano. La Iglesia, si fuera verdadera Iglesia de Cristo, no puede adoptar el lenguaje del divorcio del mundo, porque el Señor Jesús nunca tuvo en su boca la permisividad del divorcio. Queremos ayudar a los noviazgos para que no acaben en divorcios. Nos solidarizamos con los divorciados, no los abandonamos ni los aplastamos. Pero si el divorciado y el recasado divorciado no reconoce su pecado, la verdad bíblica será como un martillo en nuestra boca que quebrantará al divorciado y lo aplastará. Estas conferencias del divorcio serán como aquella ilustración de Cristo siendo la piedra del ángulo. Si usted se resiste a reconocer que el divorcio es pecado en todas sus formas, entonces la piedra de este tema del divorcio caerá sobre usted y lo aplastará. Pero si usted se deja ayudar y reconoce que el divorcio es pecado y se sube a la piedra lo levantará. Esta serie no solo denunciará el divorcio y a los divorcistas como epidemia, también en estos programas mostraremos cómo poder restaurar al matrimonio, cómo dar perdón al divorciado, cómo dar perdón al adúltero recasado divorciado y cómo dar salvación eterna a todos estos perdidos. Bien, habiendo dicho esta necesaria e intensa introducción, entremos entonces ahora en el análisis y comentario de diversos puntos del tema y hemos decidido hacerlo así para su mejor comprensión. Entremos entonces en el punto número 1. La historia humana está marcada por guerras, imperios y revoluciones. Todo eso rompe la sociedad, rompe las vidas y mata vidas. Y los matrimonios rotos por medio del divorcio son también una forma de guerra, destrucción, revolución y muerte en la sociedad. Desde los reyes de la antigüedad hasta los gobernantes modernos, el divorcio ha sido una sombra que persigue a quienes deberían ser ejemplo. Reyes que cambian de esposas como quien cambia de ropa, gobernantes que justifican públicamente sus divorcios como libertad y como avance social, líderes políticos que con sus leyes han defendido el divorcio como si fuera un derecho social. La historia está llena de figuras públicas que, en lugar de honrar el pacto matrimonial y dar ejemplo, lo han pisoteado con orgullo y públicamente. Y no solo hablamos de políticos y reyes como en nuestro país, donde el rey es adúltero por haberse casado con una divorciada, y la Iglesia Católica lo aprobó. La epidemia del divorcio ha alcanzado a quienes deberían ser faros espirituales. Pastores que abandonan a sus esposas, pastoras que rompen sus hogares mientras predican restauración en las almas. Rabinos, líderes religiosos, ministros, sacerdotes, hombres y mujeres líderes que, en vez de ser ejemplo de fidelidad, se han convertido en portavoces de la ruptura matrimonial. Cuando los líderes espirituales caen en el divorcio, arrastran como riadas a otras personas que siguen su mal ejemplo. La gente mira, observa y concluye: bien, si ellos se divorcian, ¿por qué yo no voy a divorciarme también? Tengo derecho. Así el divorcio se normaliza desde los púlpitos, desde el liderazgo gubernamental y político, como sucede en nuestro triste país. Y a esta plaga de líderes políticos y religiosos basura se suma la influencia cultural, jugando también un papel devastador. Artistas, cantantes, actores, deportistas, incluso llamados cristianos, han fracasado y se divorcian. Y lo peor, lo exhiben, lo celebran, lo justifican, lo publican y lo argumentan eisegéticamente con la Biblia. Las revistas del corazón lo aplauden y lo sacan como exclusivas, como cotilleo, como negocio. Las redes sociales lo viralizan y entonces la gente perdida los imita. La cultura del espectáculo ha convertido el divorcio también en entretenimiento, en noticia, en tendencia y en negocio. Cada vez que una figura influyente rompe su matrimonio, miles de seguidores están recibiendo el mensaje subliminal de que el matrimonio no es para siempre. A esos les espera la ira de Dios, la justicia de Dios y la condenación eterna de Dios.
se lo merecen. Ahora, detrás de toda esta destrucción hay algo aún más oscuro, estimado oyente. La industria del divorcio. Sí, una industria que mueve mucho dinero. Desde el sencillo abogado que tramita un divorcio express para sobrevivir, hasta divorcios millonarios, con abogados especializados en rupturas millonarias, bufetes de abogados que promueven divorcios express, jueces que firman sentencias como quien firma recibos, psicólogos aprovechados del dolor que justifican el divorcio como crecimiento personal o como necesario para la estabilidad emocional. Todo un ejército que convierte la ruptura de una pareja en un trámite administrativo y en un negocio. Todo un sistema diseñado para que el divorcio sea rápido, rentable y recurrente. R más R más R. Cuantos más divorcios, más dinero. ¿Verdad que es así, estimado abogado que me escuchas? Cuantos más divorcios tramites, más condenación tendrás, estimado abogado. El negocio del divorcio es una maquinaria monstruosa, diabólica, que no busca restaurar familias, sino ganar dinero con el error del otro, con el dolor del otro, y es una industria perversa, una industria que prospera cuando los hogares se destruyen. Terrible. Y los pastores divorcistas que fomentan toda esta industria pagarán con el fuego eterno esa difusión de la mentira del divorcio. El divorcio se convierte en un producto más del mercado como si fuera un negocio. El pecado siempre genera dinero. Pero, detrás de cada firma de un divorcio no solo hay pecado, sino que luego habrá condenación eterna, la mayor ruptura, la mayor separación, la ruptura eterna entre el hombre y Dios, el divorcio más terrible, el divorcio eterno. Al llegar al final de este punto preguntamos, si los líderes que deberían ser ejemplo destruyen sus propios matrimonios, ¿qué credibilidad tienen esos líderes? Ninguna. ¿Cuántas familias han sido arrastradas al divorcio simplemente porque imitaron a sus líderes? ¿Y cuántos hogares podrían haberse salvado si los líderes espirituales hubieran sido fieles a su pacto en vez de justificar su caída? ¿Ha caído usted en esta corriente mundana, estimado oyente? ¿Se ha divorciado usted? ¿Ha firmado un divorcio? Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis del punto número 2. Antes de que un matrimonio llegue al divorcio legal, siempre ha pasado por una cadena de rupturas silenciosas, pequeñas fracturas que no se comentan en la iglesia, incluso la familia no se entera, pero que van desgastando el alma del hogar poco a poco. Son los microdivorcios. Sí, esas pequeñas muertes del amor que se acumulan día tras día antes de la gran ruptura, el divorcio. Esos microdivorcios caseros no son escandalosos, no son gritos, no son infidelidades todavía. Son distancias, silencios, indiferencias, heridas no tratadas, conversaciones evitadas, resentimientos guardados, intimidad suspendida. Son grietas que parecen insignificantes, pero que, si no se atienden, terminarán convirtiéndose en abismos y un día en el gran abismo, el divorcio. Muchos matrimonios no se destruyen de golpe, se desgastan lentamente, fisura a fisura. Se rompen por dentro mucho antes de romperse por fuera. Microdivorcios antes del divorcio. La soledad, la falta de comunicación, la falta de romance, la falta de cariño, los detalles feos dentro del matrimonio son los microdivorcios más comunes que terminan en divorcio. Dos personas que viven bajo el mismo techo, pero que se sienten emocionalmente separadas, abandonadas y solas. Ya no hay nada en la pareja, hasta duermen separados. La rutina se convierte en costumbre, la costumbre en frialdad y la frialdad en distancia en un microdivorcio. La incomunicación se vuelve algo normal, un microdivorcio. Ya no se hablan, ya no se preguntan, ya no se tocan, ya no se comparte, ya no se intima. O solo se intima por rutina animal. Se vive, pero no se convive. Se respira, pero no se ama.
Y esa soledad silenciosa, estimado oyente, es un veneno lento que va matando el vínculo hasta que llega el divorcio. Microdivorcios que producirán el gran divorcio. Hay matrimonios que funcionan, pero sin amor. Parecen estables, pero están vacíos. Solo son apariencia ante los demás. Incluso son muy bonitos ante la iglesia. La gente cree que son matrimonios ejemplares, pero ya están divorciados en casa, ya están divorciados entre ellos mismos. Cumplen roles, pagan cuentas, mantienen la casa, cuidan a los hijos, pero no mantienen el corazón unido. Son matrimonios en conveniencia emocional o económica. Matrimonios que sobreviven por costumbre, por miedo, por presión social o familiar, por comodidad o por los hijos, pero están ya divorciados. Cuando aparece la palabra divorcio, no surge de la nada. El divorcio es el resultado de microdivorcios semanales, microdivorcios mensuales, microdivorcios anuales que surgen del abandono emocional disfrazado de estabilidad. Conviven solo por los hijos. Se toleran, se soportan, se ignoran, pero no se aman, ni siquiera se tocan. Viven como compañeros de apartamento, pero no viven como esposos, incluso se llaman cristianos. Comparten espacio, pero no comparten la vida. Comparten responsabilidades, pero no comparten los sueños. Van a la iglesia incluso, pero están muertos. Comparten techo, pero no comparten cama. Comparten techo, pero no comparten el alma. Y esa convivencia sin amor es un microdivorcio permanente que prepara el terreno para la ruptura final, el temible divorcio. El matrimonio sin intimidad emocional ni física es otro síntoma grave, un microdivorcio que luego producirá el gran divorcio. Cuando ya no hay caricias, ni palabras tiernas, ni complicidad, ni deseo, ni toques, ni cariño, ni guiños, ni conexión profunda, el matrimonio entra en modo de supervivencia, entra en un microdivorcio. La intimidad es un pilar, es una necesidad, y cuando desaparece la intimidad, el matrimonio queda expuesto a tentaciones, frustraciones y peligros de infidelidad que tarde o temprano llegarán, sean físicas o sean virtuales. Si no hay intimidad en casa, la buscan fuera o en internet, y entonces entramos en otro tema grave. En esta era virtual, en esta era digital, muchos matrimonios sufren otro microdivorcio silencioso, la infidelidad digital. Conversaciones ocultas, contactos con hombres o mujeres extraños, mensajes con gentes, amistades sospechosas, coqueteos virtuales, fotos inapropiadas, conexiones emocionales con desconocidos, videoconferencias con rameras y un largo etcétera. La infidelidad emocional online es una de las antesalas más comunes del divorcio moderno. No hay contacto físico, pero sí hay traición emocional. No hay adulterio corporal, pero sí hay adulterio del corazón. Y esa infidelidad virtual en el mismo hogar, aunque muchos la minimicen, destruye la confianza, produce distancia, igual que una infidelidad física. La infidelidad virtual, ese microdivorcio del cónyuge, es peligrosa, porque es fácil, es accesible, es secreta y es adictiva. Una mente contaminada y un matrimonio en ruinas preparando ya el divorcio. La infidelidad virtual es un microdivorcio que se convertirá rápidamente en un macrodivorcio. La tecnología moderna es un enemigo del matrimonio. Por cierto, ¿su cónyuge tiene acceso a su teléfono y a su computador, estimado oyente? Y finalmente está el microdivorcio espiritual. Cuando uno de los esposos o ambos se aleja de Dios o están lejos de Dios, el matrimonio pierde su fundamento. Es un microdivorcio, el divorcio con Dios. Cuando un corazón se enfría con Dios, tarde o temprano se enfriará con su cónyuge. Entonces, al finalizar este punto, preguntamos:
¿Cuántos matrimonios están hoy al borde del divorcio sin darse cuenta de que llevan años muriendo en silencio por microdivorcios? ¿Será su caso, estimado oyente? Su hogar es el de dos personas donde viven juntas, pero se sienten más solas que si estuvieran separadas. ¿Cuántas infidelidades virtuales ha cometido usted, estimado oyente? ¿Está usted o ambos cónyuges tibios o desconectados de Dios? ¿Hay microdivorcios en su matrimonio? ¿Cuántas rupturas podrían evitarse si los esposos reconocieran y sanaran las pequeñas grietas antes de que se convirtiera en el abismo irreparable del divorcio? Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis del punto número 3 del día de hoy. En las últimas décadas, el mundo evangélico ha experimentado un cambio profundo y alarmante en su postura frente al divorcio. Lo que antes era un tema tratado con temor, reverencia bíblica y firmeza doctrinal, hoy en las iglesias se ha convertido en un terreno donde abundan las interpretaciones flexibles, abundan las justificaciones emocionales, la eisegesis doctrinal y las iglesias adaptadas y amoldadas a la cultura actual. Muchas iglesias que antes defendían con claridad la santidad del matrimonio, ahora han ido suavizando su discurso, han diluido su doctrina y han adoptado un enfoque más permisivo del divorcio, más psicológico, más social, más amoroso, pero menos bíblico, como lo ha hecho recientemente la camaleónica Iglesia Católica con la aceptación de los divorciados en sus sacramentos. En el ministerio Tinajas, los divorciados no tienen cabida. Los recasados divorciados no tienen cabida. Ambos grupos son perdidos. Solo se incorporan al ministerio Tinajas si hay conversión. Si no, son levadura que contamina la masa. Sin conversión hay expulsión, excepto que esa levadura del divorciado se transforme en harina pura por medio del Evangelio. No suavizamos el pecado de los divorciados, estimado oyente, ni los adúlteros recasados divorciados. Seríamos cómplices de sus pecados. Durante años, numerosas congregaciones evangélicas evitaban hablar del divorcio. Lo consideraban un tema espinoso, polémico, difícil de abordar y poco conveniente. Así lo recuerdo yo hace unos 40 años atrás. Pero con el paso del tiempo y ante la presión social, cultural, emocional y del dinero, muchas de estas iglesias comenzaron a abrir la puerta a nuevas interpretaciones del tema del divorcio. Algunas iglesias, según vemos en Internet, pasaron de un marco teológico firme a un marco teológico más dialogante, más permisivo ante la presión social, buscando acompañar a los afectados, más que confrontar sus pecados. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana, fue gradual. Primero se introdujo la idea de que la Biblia debía interpretarse a la luz de la cultura actual. Luego se afirmó que el divorcio debía analizarse desde una perspectiva ética y jurídica, no solo bíblica. Más tarde se insistió en que la Iglesia debía desarrollar una pastoral del divorcio, como dice la Iglesia Católica, es decir, un acompañamiento comprensivo que no aumente el dolor de los divorciados. Y en la práctica, todo esto, estimado oyente, terminó normalizando lo que antes se consideraba una tragedia espiritual. Iglesias que antes defendían la indisolubilidad del matrimonio, ahora hablan de segundas oportunidades. Pastores que antes predicaban contra el divorcio, ahora lo justifican como algo necesario. Congregaciones que antes disciplinaban a los divorciados, ahora los aceptan, los promueven e incluso hasta los colocan en el liderazgo. En algunos círculos evangélicos, el divorcio ha dejado de ser una excepción dolorosa para convertirse en una opción aceptada, algo normal e incluso recomendada. Fíjese hasta dónde hemos llegado. Se habla del amor al divorciado, se habla de salud emocional, se habla de bienestar personal, se habla de crecimiento individual. Conceptos de la basura de la psicología cristiana, pero que no tienen fundamento bíblico. El fondo de todo esto es solo la carnalidad que pesa más que la palabra de Dios.
en espacios teológicos en Internet, en páginas apologéticas. Hemos visto con nuestros ojos una tendencia a reinterpretar los textos bíblicos sobre el tema del divorcio y aflojar en el tema. Se argumenta que Jesús hablaba en un contexto cultural distinto al nuestro. Se habla de que Pablo respondía a problemas específicos de aquella época diferente a la nuestra. O se dice que la Biblia no puede aplicarse literalmente. No hay que ser tan radical en este tema tan duro para la pareja. Estas posturas falsas, pecaminosas, que pasan por teológicas, las pisamos, han abierto la puerta a la doctrina del divorcio y al recasamiento del divorciado en muchas iglesias, que por cierto, no son iglesias, son antros. Por otro lado, los lobos defensores de la cama sensual, esos que se llaman pastores, pero son lobos vestidos de oveja, que les gusta la cama como un chupete a un niño, esos son los peores, esos son los que legitiman en el día de hoy el vicio del divorcio. Otros líderes, no divorciados, pero bien intencionados, deseosos de ayudar a personas heridas con el tema del divorcio, han terminado aflojando y ya no confrontan el pecado del divorcio. Al contrario, lo permiten diciendo que ahora tienen más luz y tienen más revelación que antes. ¡Ja! La compasión es esencial, pero cuando se separa de la verdad, la compasión se permite como la permisividad pecaminosa. P más P. Estimado líder que me escuchas, ¿seguirás defendiendo la visión bíblica del matrimonio como pacto sagrado hasta la muerte sin excepciones? ¿O seguirás adaptándote a la cultura del divorcio que domina el mundo moderno y luego acabarás en el juicio de Dios? ¿Has adoptado un discurso más cómodo para obtener más dinero y que no se vayan miembros de tu iglesia? ¡Cobarde! Porque si hablas fuerte contra el divorcio y el recasamiento del divorciado, ¿sabes lo que va a suceder, estimado líder? Van a suceder dos cosas. La gente se va a marchar y la gente dejará de darte dinero. Así que te pudrirás en la miseria. Tu mujer no tendrá para vestidos y tus hijos, como señoritos, no tendrán universidad y tú no podrás tener un carro nuevo. Así es el sucio corazón del perdido líder religioso cobarde que no enfrenta el divorcio como la Biblia lo muestra. Así ha pasado en el ministerio de Tinajas. La gente que oye este discurso ha dejado de colaborar con el ministerio porque los hemos confrontado con su pecado doctrinal. Pero les espera el juicio de Dios. No estamos siendo medievales, estimado oyente, donde la iglesia inquisitorial amenazaba con el infierno a todo aquel que no pensaba como ella. No. No somos como la iglesia medieval. Somos la iglesia bíblica que le anticipa al divorciado no convertido y al divorciado recasado y a todo aquel que defiende el divorcio, le profetizamos su condenación eterna. Ahora, al cerrar este punto, preguntamos, ¿en su iglesia adaptan la palabra de Dios a la cultura en lugar de confrontar la cultura con la palabra de Dios? ¿Cuántos matrimonios se han divorciado en su iglesia? ¿Su líder es divorciado y recasado? ¿Qué autoridad espiritual puede conservar un líder o una congregación que suaviza el divorcio, autoriza el divorcio, solo para no incomodar a la gente y para no perder dinero? ¿Cuántos líderes han confundido compasión con permisividad? ¿Qué será de las próximas generaciones de nuestros jóvenes y de nuestros niños si la Iglesia continúa defendiendo el divorcio y permite el recasamiento del divorciado? ¿Cómo es su Iglesia, estimado oyente? Entremos ahora en el análisis y comentario del punto número 4. La Biblia nunca presenta el divorcio como una solución. ¡Nunca! No aparece en la Biblia como salida, ni como alternativa, ni como recurso legítimo para resolver conflictos matrimoniales. El divorcio es diseño del hombre, y en la Escritura siempre está asociado a la dureza del corazón, está asociado al pecado y a la ruptura del pacto. Jesús lo dejó claro. El divorcio no fue idea de Dios, es diseño de la dureza humana. Sin embargo, la Biblia sí reconoce la separación como una medida temporal, excepcional y disciplinaria. La separación no es un divorcio, estimado oyente, son dos cosas diferentes.
La separación la permite Dios. El divorcio no lo permite Dios. La separación no es una puerta a nuevas relaciones sin casarse, no. De hecho, ni con divorcio ni con separación se anula el pacto matrimonial, solo se disuelve con la muerte. La separación bíblica es una pausa, es un tiempo de reflexión, no una cancelación del matrimonio. La separación permitida por Dios es una medida de protección a la parte más frágil. La separación es necesaria en casos de violencia, abuso, peligro físico, inmoralidad, adulterio, homosexualidad, borrachera, delitos graves del otro cónyuge, prostitución, violación o situaciones donde la convivencia se vuelve insostenible y peligrosa. Pero incluso en esos casos, la separación bíblica tiene un propósito: hacer pensar, corregir, sanar, disciplinar, proteger y dar espacio para el arrepentimiento. Y si nada de esto funciona, entonces toca quedarse solo hasta la muerte del cónyuge. Pero luego de la muerte del cónyuge malo, tampoco se case para no repetir el mismo error. Quédese solo o sola. La separación es un tiempo para que Dios trate con el corazón del malo, no para que los esposos busquen reemplazos con aventuras. La separación bíblica y es necesaria, porque busca salvar el matrimonio, busca disciplinar al malo y, si se puede, se restaura. Porque si uno de los dos cónyuges no quiere la restauración no se puede. La restauración es cosa de dos, no de uno solo. Por cierto, permítame un paréntesis. No ore a Dios por la restauración de su matrimonio. Se lo repito, no ore a Dios por la restauración de su matrimonio. La restauración no la hace Dios, la hace el hombre. El mismo hombre que rompió el matrimonio es el mismo hombre que debe restaurar el matrimonio. Así como usted en su libre albedrío se casó con quien no debía y rompió el matrimonio, ahora con su mismo libre albedrío, ustedes, los cónyuges, deben restaurar el matrimonio con el manual de Dios. No es Dios que restaura el matrimonio. Si usted ora a Dios para restaurar el matrimonio, usted está pecando, está pasándole la responsabilidad suya a Dios. Y Dios no va a restaurar nada por mucho que usted ore. Bien, cerramos aquí el paréntesis. Para preguntas del tema, escríbanos. Antes de terminar el punto número 4, hagamos las siguientes reflexiones. ¿Cuántos matrimonios se han destruido porque los líderes no les enseñaron la separación temporal para sanar y en cambio les aconsejaron un divorcio definitivo para huir? ¿Cuántos? ¿Qué tan diferente sería la historia de muchos hogares si pastores hubieran aconsejado la separación como disciplina en vez del divorcio como escape? ¿Cuántos esposos buscan el divorcio más fácil porque no quieren enfrentar el proceso de arrepentimiento y la disciplina que da la separación bíblica? ¿Cuántas familias podrían salvarse si entendieran que la separación es una forma de disciplina, de dignificar el matrimonio, de dignificar el lecho conyugal, de dignificar la mujer, y se hace por aplicar justicia ante la injusticia del cónyuge malo? La separación es una puerta abierta a la restauración, mientras que el divorcio es una puerta a la rebelión. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el punto número 5. La Biblia no dice que Dios no recomienda el divorcio, como dicen algunos pastores. No. La Biblia dice algo mucho más fuerte, directo y radical. Dice: yo aborrezco el divorcio. Lo que antes se llamaba el repudio, ahora se llama divorcio, pero es lo mismo. Incluso repudiar es una palabra más fuerte que divorcio. Divorcio es como más burocrático, pero repudio habla de rechazar a la otra persona que un día se amó, algo grave. Cuando Dios declara que aborrece algo, habla desde su carácter santo, justo y perfecto, y la gente no tiene esto en cuenta, solo se tiene en cuenta a sí mismo. Si Dios odia el repudio, si Dios repudia el repudio, es porque el repudio ataca directamente algo que Él ama profundamente,
el pacto, la fidelidad, la verdad, la justicia y la imagen de su Hijo con la Iglesia, el matrimonio eterno. Pero no le pida esta visión a un necio divorcista. El necio divorcista no entiende esto, solo le gusta la cama. El necio divorcista no tiene capacidad para entender esto, es un perdido. El repudio es rebelión y es digno de cárcel eterna. Por eso todos los divorciados y recasados divorciados, si no se han convertido, les espera la cárcel eterna. El repudio es el momento en que uno de los cónyuges, o los dos a la vez, deciden romper lo que Dios unió, deciden despreciar el pacto que hicieron delante de Dios. El repudio es repudiar a Dios. ¡Wow! Por eso Dios repudia el repudio. Por eso, si usted no repudia el repudio, Dios lo repudiará a usted. Cuando un cónyuge repudia al otro cónyuge, está enviando un mensaje desafiante al cielo. Es como si dijera: me importa muy poco lo que tú digas, Dios. Me importa muy poco lo que creas del matrimonio. Solo me importa lo que yo creo y lo que me agrada. ¡Wow! Imagínese la que le espera a esa persona soberbia. El día del juicio no tendrá tantas agallas ante Dios. Ese día veremos sus lágrimas y sus gritos de horror y terror, pero ya no habrá esperanza. Se lo merece y nosotros apoyaremos su condenación. Dios no repudió a su pueblo cuando éste falló, como dicen por ahí los falsos predicadores. Dios no lo repudió, lo disciplinó, lo corrigió, lo trató severamente con castigo, lo exhortó al arrepentimiento e incluso lo amputó en una parte, pero no desechó nunca a todo su pueblo y mucho menos se recasó con otro pueblo. A ver qué necio divorcista puede refutar esto. En la Biblia, el repudio era solo masculino, dejaba a la mujer en una situación de vulnerabilidad extrema, sin protección, sin medios, sin provisión, sin honra. Era maldad. El repudio era venganza, y lo practicaban los duros de corazón, lo practicaban los hombres, no las mujeres. Nunca vemos a una mujer repudiar a un hombre. El repudio era un acto de abuso de poder, de egoísmo, de machismo, de dureza de corazón. Lo hacían los perdidos. Por eso Dios diseñó para Israel una ley de protección a la mujer. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 y 2. Pero esa ley era para cuidar la vida de la mujer. No era una ley de divorcio, como hablaremos de este tema en los siguientes programas. Cada repudio es una bomba que explota en el centro de la familia y los fragmentos destrozan a todos. Y punto número 6. El Dios de poder, que un día va a resucitar al hombre de la muerte, es el mismo Dios que puede resucitar un matrimonio de la muerte si cada uno de los cónyuges se deja levantar por medio del poder del Evangelio. El Evangelio toma su poder de la resurrección del Señor Jesús. La resurrección es poder y vida sobre la muerte. Por eso, la resurrección del Señor Jesús es lo que le da poder y vida al Evangelio. Entonces, cuando ambos cónyuges se apropian del poder del Evangelio, eso restaura sus vidas y restaura el matrimonio, así de lógico. Si su relación está muerta, Dios, por medio del poder del Evangelio, puede darle vida a su matrimonio. Pero, el Evangelio no solo tiene poder. El Evangelio es también la justicia de Dios caída sobre el Señor Jesús en la cruz, por las injusticias de los cónyuges, por la injusticia de un noviazgo errado, por la injusticia de haberse casado con quien no debía, por la injusticia de tantas peleas injustas dentro del matrimonio, por la injusticia del divorcio y por la injusticia del adulterio del recasado divorciado. Por todas estas injusticias, el Señor Jesús recibió la justicia divina. Eso es el Evangelio. Poder y justicia. Poder para cambiar, justicia para perdonar.
Por eso, si cada uno de los cónyuges reconoce sus injusticias y cada uno de los cónyuges se agarra de esa justicia caída sobre el Señor Jesús, entonces cada cónyuge tendrá el perdón de su noviazgo errado, el perdón de su matrimonio equivocado, tendrá el perdón de sus pecados dentro del matrimonio, tendrá el perdón del pecado de haberse divorciado, tendrá el perdón del pecado de haber firmado el divorcio y obtendrá el perdón del pecado de haberse recasado en adulterio siendo divorciado. Esa justicia caída sobre el Señor Jesús, si usted la toma por la fe, esa justicia tiene el poder de limpiar todas sus injusticias y le dará poder para vivir una vida matrimonial de justicia. Que conste en acta. Bien, hasta aquí con el mensaje de hoy. Si necesita ayuda, tiene preguntas, quiere analizar su caso o simplemente quiere contactar con nosotros, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Ahora, antes de terminar el programa, queremos recordarle una vez más que si se siente identificado con nuestro trabajo pastoral, le animamos entonces a colaborar y apoyar al Ministerio Tinajas. Le informamos también que tenemos un libro titulado Noviazgo, Matrimonio y Divorcio que usted puede adquirir en Amazon. Tiene abajo en la descripción del vídeo la forma de conseguirlo. Muchísimas gracias por su colaboración. Bien, nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido este intenso programa quien les habla, el pastor y expositor bíblico Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí en la ciudad de Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el siguiente mensaje de la serie, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.